Bueno, yo lo que voy a empezar un poquito es, voy a ir casi directo al grano, ¿no? Con diría un facto o realmente un fact de cómo están cambiando los compradores de B2B hoy en día. Algo muy importante a tener en cuenta es que tradicionalmente un comprador de B2B, ¿qué es lo que hacía? Se ponía en contacto con un equipo de ventas y ya directamente se producía todo ese proceso de ventas, todo ese ciclo. Hoy en día los compradores prefieren analizar, prefieren buscar más información, comparar, generar sus propios research antes de tomar una decisión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las tomas de decisión son mucho más tempranas que lo que eran antes. Bueno, ya nos has presentado un poco Ángela, pero bueno, somos Rafa Ruiz Gómez, Senior Sales Manager de Stacadap y Álvaro, Senior Account Manager de Stacadap. Y la verdad que nosotros en el día a día trabajamos con un montón de especialistas de B2B. Ayudamos un poco a evolucionar junto con cómo está evolucionando ese comprador de B2B para trabajar estrategias que van más adecuadas a lo que buscamos hoy en día. Con esto, una de las cosas, uno de los primeros puntos que quiero traer es la paradoja de la data, ¿no? Estamos hartos de ver data y data y data y data por todos lados. Pero es que el problema de la paradoja de la data es que es un arma de doble filo. Si no la utilizamos bien, al final tenemos el problema de que tenemos tantos datos, se genera tantísimo ruido, se genera demasiada información que no sabemos cómo tratarla. Y lo importante es saber quitar todo ese ruido y centrarnos en los que realmente importa. Y aquí quiero traer 4 pilares que suelen frenar a los equipos de marketing a la hora de trabajar estrategias de B2B. La primera parte es la presión que hay para generar leads. Hay mucha presión para generar leads en los equipos de marketing y esta presión muchísimas veces no va enfocada a si estamos accediendo a un lead cualificado. Esto al final lo que nos lleva es tener unos objetivos que realmente no van a ser realistas para los objetivos de negocio. Por otro lado, tenemos la pata de la marca. La pata de la marca, cuando pensamos nosotros en marca, al final hay que pensar que es un trabajo más estructural. ¿Qué quiere decir que es un trabajo más estructural? Que vamos focalizados un poquito más en el largo plazo. Es un recorrido que es un poquito más lento, pero que tiene mucho más beneficios. Vemos que muchos especialistas de marketing o equipos de marketing de B2B a veces no se centran tanto en esto, ¿no? De hecho, el 67% de los equipos al final no dedican todos los esfuerzos que tienen que dedicar en la parte de marca porque tienen más dificultades para medirlo, ¿no? Y por eso, un poco volviendo a la parte de la data, es importante saber cómo vamos a estructurar nuestra data para medir que estos resultados que podemos traer de marca sean completamente medibles y podamos traducirlos a nuestras estrategias de marketing. Por otro lado, toda esa parte de datos, datos por todos lados. Pero más que solamente la cantidad de datos es la fragmentación de datos. Al final, cuando trabajamos con distintos canales, distintas plataformas, distintas tipologías de campaña, ¿no? Tenemos distintos objetivos, tenemos distintas métricas, tenemos distintos dashboards, tenemos realmente campañas que muchas veces no se comunican entre ellas, ¿no? Es importante que podamos buscar esa relación que hay entre todas las plataformas, entre toda esa parte de data más fragmentada, para que busquemos soluciones que realmente sean relevantes para nuestros objetivos de negocio. Y por último, y este creo que es uno de los más importantes, son los silos organizativos. ¿A qué me refiero con silos organizativos? Los silos dentro de los equipos, dentro de las empresas, ¿no? Al final tenemos equipos de marketing, tenemos equipos de ventas, tenemos equipos tech, pero muchas veces estos trabajan de manera completamente independiente y no se comunican entre ellos. Al no comunicarse entre ellos, las acciones que podamos estar generando desde el equipo de marketing para generar leads pueden que no sean, por ejemplo, relevantes para el equipo de ventas, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver un poquito también algo de, oye, ¿cómo están evolucionando todos estos compradores B2B? Como comentaba al principio, hoy en día ha cambiado un poco ese tema de ese paradigma, ¿no? del usuario B2B. Y es que 2/3 partes de los usuarios B2B ya son generación millennial y generación Z. ¿Qué consecuencia tiene esto? O incluso, ¿qué oportunidad tiene esto? Es que los usuarios,
como decía antes, ahora buscan más información antes de acceder a los equipos de ventas, buscan comparar más sus propios análisis y aquí la verdad es que la inteligencia artificial desde luego que juega una pata súper importante. Pero creo que lo que más claro debemos de tener es que el 70% de los compradores, antes de hablar con el proveedor, ya tienen una decisión tomada. Esto realmente es una oportunidad súper buena, porque si entendemos un poco todo ese proceso de venta o todo ese proceso de conversión que se genera sobre estos usuarios, que generalmente el periodo es un largo, a largo plazo, un más largo plazo que en otras verticales, hay que tener en cuenta que debemos de estar en todos esos momentos en los que podemos buscar influir sobre los usuarios antes de que acaben conectando con distintos equipos de venta, acaben rellenando incluso formularios, porque antes de eso van a llegar ya con su propio análisis, con sus propios resúmenes y con su propia información aterrizada. Las señales. Y esto al final es un poco toda esa parte, ¿no? Estaba hablando de esa parte de data, de qué importante es no abrumarnos con esa data y saber cómo vamos a utilizar todas esas señales fragmentadas, ¿no? Es importante que todas esas señales fragmentadas busquemos conectores únicos entre todas esas señales que tenemos, entre toda esa data. ¿Qué nos va a permitir conectar toda esa información? Generar lo que llamamos el account scoring. En el account scoring, al final, lo que vamos a tener es distintas activaciones que vayamos teniendo entre distintos canales, empresas target, objetivos, etcétera. Y lo vamos a agrupar para trabajar unas segmentaciones específicas. Con estas segmentaciones específicas, lo que vamos a lograr es trabajar, al final, estrategias enfocadas para cada una de las segmentaciones. Y vamos a dejar de centrarnos un poco en esa pata que va más tradicional de, oye, nos enfocamos en derivar cientos de clics, nos enfocamos en, oye, solamente quiero trabajar leads, me da igual qué tipo de lead quiero trabajar, ¿no? Y es que la ventaja competitiva aquí se puede generar en cómo vamos a trabajar ese conjunto de acciones, ¿no? En cómo vamos a enfocarnos en llegar mejor al usuario y al usuario que queremos. Ahora mismo no gana más el que más capacidad de acciones tiene, sino gana más el que mejor sabe utilizar todas sus herramientas para llegar mejor a los usuarios. Y con esto nosotros lo que hacemos es elaboramos lo que es realmente la nueva estrategia del ABM moderno. Rompemos con los funnels tradicionales para trabajar con una estructura de funnel cíclico, ¿vale? ¿Qué es un funnel cíclico? Al final tenemos que focalizarnos en activaciones más a largo plazo, en activaciones always on, en activaciones continuas. Como veníamos diciendo antes, al final los usuarios van a empezar a buscar información, van a empezar a generar sus propios análisis, sus propias comparativas entre distintos proveedores mucho antes de que consulten información. Por eso debemos de trabajar con este funnel cíclico en el que partimos siempre desde una parte de atracción, ¿no? Donde buscaremos impactar al usuario en ese primer momento que quiere generar interés. Lo continuaremos con una parte de consideración. Al final esta parte de consideración es, oye, como sabemos que el proceso de compra es largo, vamos a estar constantemente ofreciendo información a ese usuario para que venga lo más preparado posible, ¿no? Y la última parte al final es la conversión, ¿vale? Pero bueno, de esa conversión al final tenemos que tener en cuenta que no lo vamos a activar todo con momentos separados, ¿no? La idea es que tengamos toda esa activación continua porque no sabemos en qué momento podemos despertar a un usuario en la parte de atracción. Y con esto voy a dar paso también a mi compañero Álvaro que nos cuente realmente un poquito más en detalle cómo hacemos también con estos modelos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, aquí al final lo que queremos es toda esta base de soluciones y todas estas estrategias, por supuesto, es para buscar rendimiento y buscar resultados. Pero no nos olvidemos que al final esos rendimientos lo que realmente queremos es conectarlos con el pipeline de la empresa. No solamente estamos hablando de KPIs aislados de marketing, sino estamos hablando con objetivos de negocios reales, ¿vale? Y no hay que olvidar que al final todo este proceso de evolución y de creación de estrategias, pues, al final es un proceso largo, es un ciclo, ¿vale? Al final esta slide es bastante obvia, pero conviene, creo que es muy importante resaltar que Roma no se construyó en 2 días y este tipo de estrategias tampoco. Conforme vayamos aportando poco a poco esos datos y esas segmentaciones más adecuadas, cuando vayamos utilizando estas campañas de una manera más continua y cuando empecemos a utilizar también incluso datos de intencionalidad, vamos a ver una progresión
exponencial también al final en los resultados y en el impacto. ¿Vale? Un poco por resumir lo que hemos estado viendo al final y remarcar los puntos clave, ya lo hemos dicho y lo repetimos, al final esto no solamente va de campañas concretas o momentos concretos, porque aunque las empresas tengan sus momentos ciclo y sus picos y sus valles, cada Customer Journey es diferente. Y es muy importante entender aquí también que pese a esos ciclos, el proceso de compra es continuo, ¿vale? Dependiendo de cada usuario durará más o menos. Por eso es importante estar siempre presente. Luego también, como ha comentado Rafa, la precisión es mucho más importante que el alcance. Aquí lo que realmente lo estamos buscando es eficiencia y por eso conviene trabajar especialmente el targeting para alcanzar ese usuario más específico. Por último, los datos y las señales de intención impulsan mejores decisiones. Viene a reforzar un poco el mensaje anterior. No solamente es aportar datos de usuarios, sino también intentar buscar esa intencionalidad para impactar al usuario correcto en el momento correcto, ¿vale? Al final, lo que estamos viendo es que el ABM está evolucionando hacia una interacción continua, ¿vale? Reforzando esa idea de que estamos hablando de un always on y que la medición tiene que estar conectada con los resultados de negocio, que es básicamente lo primero que venía a decir, ¿vale? Y para al final ver un poco de qué estamos hablando y ver datos reales, os traemos aquí dos casos prácticos que queremos comentar con vosotros. El primero es Urban Sport Clubs, ¿vale? Que para el que no lo conozcáis es un servicio al final a los usuarios para conectarlo con diferentes gimnasios, por ejemplo, y trabajan tanto con B2C como con B2B, ¿vale? Y aquí lo que encontramos fue un reto que nos puso esta marca para atacar precisamente ese último, ¿vale? A atacar a los usuarios más B2B. Entonces, lo que hicimos en un inicio en esta campaña, ubicada en Colonia, fue la primera fase fue especificar muy bien un entorno empresarial y establecer una campaña Digital Out of Home ubicada muy específicamente en esos lugares, ¿vale? Cerca de empresas concretas que ellos habían identificado como potenciales y, por supuesto, en momentos justo de tránsito de esos trabajadores en los días laborables. Después utilizamos una capacidad de retargeting para ir a impactar a esos usuarios que habían sido impactados por la campaña de Digital Out of Home en los canales de native y de display. Al final lo que utilizamos después es a través de la medición ABM recoger todas las señales de las empresas cuyos usuarios habían mostrado más intencionalidad o habían mostrado mejor engagement y trasladarlos a la compañía para poder continuar ese proceso continuo de venta. Los resultados hablan por sí solos, no solamente al final de, bueno, estamos viendo aquí unos TTMs bastante comedidos, contando que es una campaña de Digital Out of Home en el extranjero, ¿vale? Pero al final, en escala, es una campaña de prácticamente 10 millones de impresiones y para mí lo relevante es un incremento del tráfico web de esta empresa del 50%. Vale. Y os traemos un segundo caso que es SentinelOne. Es una empresa de ciberseguridad, por lo tanto os podéis imaginar al final que estamos hablando de un target súper específico y muy empresarial. Aquí lo que utilizamos fue explotar al máximo las capacidades ABM que tiene la empresa y buscar una segmentación súper personalizada, ¿vale? Utilizando datos filmográficos, utilizando datos tecnográficos, pudieron asegurarse de a qué empresas exactamente estaban yendo. Además, se apoyaron en un servicio de Creative Studio para poder mejorar las creatividades y, sobre todo, hacer esas creatividades adaptadas a ese target específico. Y los resultados hablan por sí solos. No solamente conseguimos mejor engagement con esas creatividades adaptadas, con un 130% más de CTR, sino que ese CTR al final, ese tráfico de usuarios más cualificados, se derivó al final en un 105% más de tiempo de permanencia en la web, ¿vale? Y al final, este tráfico adicional incrementó las conversiones en un solo año en 668%. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta visión, Álvaro y Rafa, sobre cómo está evolucionando el marketing B2B, porque nos habéis mostrado cómo los recorridos de compra cada vez son menos lineales, cómo los compradores investigan de forma más autónoma, a diferencia de antes, y cómo las marcas están pasando de estrategias de alcance amplio a enfoques más precisos y centrados en cuentas. También habéis mencionado y habéis señalado cómo los datos, la IA, la medición, se están convirtiendo en piezas clave para responder a este nuevo entorno que nos rodea. Entonces, ahora me gustaría profundizar un poco más en algunos de los temas que habéis comentado. Y centrándonos en la presentación,
uno de los puntos claves es que el funnel tradicional ya no refleja cómo compran realmente los buyers B2B. ¿Qué crees, Rafa, que los marketers siguen subestimando sobre el recorrido de compra actual? Sí, realmente, o sea, cuando hablamos un poco del funnel tradicional, tenemos que hablar muchas veces de un poco cómo el buyer avanza de forma lineal, pero es que ya no avanza de forma lineal, ¿no? La pata, yo creo que más importante es entender que, como decía antes, ¿no? El 70% de los buyers, cuando llegan al proveedor, ya tienen una decisión tomada. Esta decisión tomada al final se basa en toda esa parte de análisis y research que hacen de su lado. Aquí por esto es importante tener en cuenta, como estemos muy centrados en un funnel tradicional y no estemos con esa actividad un poco más cíclica que estábamos, o sea, más continua que estábamos hablando, al final no vamos a saber, o sea, no vamos a poder impactar al usuario adecuado en el momento en el que le entra esa necesidad de empezar a buscar información, de empezar a comparar, de hacer sus propios análisis, ¿no? Antes de llegar a contactar con el equipo de ventas. Otra cosa también muy importante a tener en cuenta es que cuando estamos hablando de compradores B2B, por lo general no es solamente una persona, ¿no? Es un equipo, ¿no? Entonces, cuanto más podamos identificar esas señales que pueda haber entre usuarios de una empresa en concreto empezando a buscar información que no sea relevante, mejor, porque más capacidad vamos a tener de poder llegar a esos usuarios dentro de una misma empresa a través de distintas acciones, a través de distintos canales, a través de distintos impactos para acabar generando la misma influencia en esos perfiles que van a acabar tomando esa decisión, ¿no? Pero bueno, lo más importante yo creo que es decirles eso, es que al final no trabajan de forma lineal. Hay que estar ahí para que en el momento en el que se inicie ese proceso, el usuario tenga toda la información necesaria sobre qué queremos transmitirle. Y también habéis hablado de pasar de un targeting amplio a una mayor precisión de cuenta. ¿Cómo se traduce este cambio en la práctica, Álvaro? Justo. Durante mucho tiempo hemos visto que la mayoría de campañas de B2B se optimizaban principalmente alrededor del alcance y el volumen. Esto también era un poco por la dificultad que hay a la hora de segmentar y de targetizar a estos usuarios. El objetivo solía ser llegar al mayor número posible de perfiles relevantes y ya después cualificar esos leads más adelante en el funnel. Ahora lo que estamos viendo es que las organizaciones buscan ser mucho más precisas a la hora de identificar qué cuentas tienen mayor probabilidad de generar al final ese impacto de negocio. Por lo tanto, esto implica ir más allá de una segmentación básica por industria o cargo e incorporar señales adicionales como datos filmográficos, tecnográficos o incluso insights de CRM con señales de intención. Y aquí es donde el account-based marketing ha evolucionado bastante. ABM ya no es solamente cargar una lista estática de cuentas objetivo, sino que el enfoque más avanzado consiste en combinar diferentes fuentes de datos para identificar, priorizar y activar cuentas de una forma continua en función de las señales reales que se estén captando de interés o intención. El objetivo no es generar solamente más alcance, sino de generar más relevancia sobre las organizaciones que realmente importan. Y hablando así de los datos, que suelen describirse como la base del marketing moderno, pero es cierto que muchas organizaciones a día de hoy todavía tienen dificultades para saber activarlos y poder activarlos bien. ¿Qué señales, hablando un poco también de las señales, Álvaro, que nos comentabas, son las más importantes hoy día, Rafa? Sí, y justo esto también lo voy a dividir en dos patas porque justo estaba viendo una pregunta de Lisette un poco enfocada a realmente cómo podemos trabajar esa parte un poco más práctica a nivel también un poco de audiencias o esos datos, ¿vale? Lo voy a dividir un poco en dos partes. La primera parte es a nivel de audiencias, ¿no? Al final la gracia es poder conectar toda esa parte de audiencias de first party, audiencias de CRM, con distintos conectores que podamos trabajar, ¿vale? Esa es una pata súper importante a la hora de trabajar los datos, ¿vale? Y la otra parte, al momento de identificar esas señales, es que no solamente buscamos conectar señales, es conectar ese tipo de audiencias, pero saber qué pasa. La gracia es entender qué es lo que pasa durante todo ese proceso más largo que tiene el usuario para convertir, poder ir viendo un poco cómo va interactuando ese usuario. Al final, todo esto lo que nos va a permitir es tener no solamente toda la data, esa información que podamos tener a nivel de distintas audiencias, first party o de otros modelos que podamos trabajar, sino también qué es lo que está pasando con esas audiencias.
Y lo último, y yo creo que más importante, es volviendo a la parte que comentaba al principio a nivel de fragmentación de data. Si nosotros no tenemos un modelo que permita conectar todas las activaciones que estamos teniendo, al final estamos perdiendo muchísima capacidad de actuación, porque no sabemos realmente qué influenció sobre el usuario. Simplemente podemos saber acciones puntuales, pero no podemos saber cuál ha sido todo el proceso para poder replicarlo, para tenerlo como una estrategia más sólida. Vale, muy bien, muchas gracias por compartirlo y también por responder al comentario de Lisette, que yo también estaba viendo y quería hacer un guiño a ello. Vamos a pasar a hablar de la IA, ¿no? Porque la IA es uno de los grandes temas también en marketing y más allá del hype, quería saber y preguntaros dónde estáis viendo aplicaciones prácticas que ya aportan realmente valor en el B2B. Vale, gran tema. Yo creo que al final lo interesante de la IA es que ha pasado de ser una especie de experimento con muchísimos casos aislados que tocaban prácticamente todos los puntos a convertirse propiamente, es una capa ya de la infraestructura dentro de lo que es el marketing. Ahora estamos viendo cómo la IA empieza ya a integrarse en la operativa diaria a nivel de analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones, optimizar campañas en tiempo real y sobre todo mejorar la toma de decisiones entre canales. Pero también puede aportar mucho en áreas como optimización creativa y desarrollo creativo, discovery de audiencias e incluso planificación predictiva, personalización. Pero yo creo que hay un punto muy importante, y especialmente en Europa, que es la transparencia. Las organizaciones quieren entender cómo se toman las decisiones y mantener el control sobre la estrategia. Por eso los casos de uso más exitosos suelen combinar eficiencia impulsada por inteligencia artificial con supervisión humana. Y el objetivo no es sustituir al marketer, sino el objetivo es ayudarle a tomar mejores decisiones y más rápido. Muy bien. Por lo que vemos y lo que has contado, la IA, la medición, los datos se están consolidando como pilares fundamentales para adaptarse también a este nuevo contexto. En el caso de las estrategias B2B, si cada vez son más account-centric, ¿también debería evolucionar la forma en la que medimos el éxito? Sí, desde luego, ¿no? Aquí una de las patas un poco más importantes que tenemos que tener en cuenta es que ya no solamente tenemos que estar midiendo todo lo que son clics, todo lo que son leads, todo lo que son CPLs, ¿no? La gracia es poder entender qué es lo que pasa a nivel de cuenta, ¿vale? Hablábamos un poco de esa parte también de ABM, ese nuevo modelo ABM, Account Based Marketing. Oye, ¿cómo nos centramos en la cuenta? ¿Cómo podemos impactar a distintos usuarios que trabajan dentro de una cuenta y qué análisis podemos sacar? La idea no es que acabemos sacando un análisis de, vale, esta cuenta está teniendo tantos clics y ha tenido X CPL, ¿no? O ha generado esta conversión porque se ha descargado un paper o ha generado un lead. La idea es entender un poco más señales que nos puedan dar sobre esas cuentas, ¿no? Es decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuántas impresiones estamos entrando contra el usuario? ¿Está generando algún tipo de engagement? ¿El usuario ha llegado al site a buscar cualquier tipo de información después de que nosotros habíamos estado impactándole? Que dentro de, también otra vez aterrizado un poco en la parte ABM de Account Based Marketing, de, oye, realmente cuántos usuarios de esta empresa estamos impactando, qué poder estamos teniendo, ¿no? Al final todo esto es súper importante porque cuando hablamos de ABM hablamos de empresas en concreto, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos que trabajar ese perfil como el conjunto de usuarios dentro de una empresa. Creo que Álvaro tiene también para mostrarnos aquí un ejemplo práctico de cómo este enfoque se puede traducir en resultados de negocio. Justo, un muy buen ejemplo es ese caso que hemos comentado de Sentinel One. La compañía necesitaba llegar a una audiencia muy, muy específica dentro del entorno ABM. No puedo enseñaros exactamente cómo se configuró esa campaña, pero sí puedo mostraros rápidamente cómo se vería o cómo se podemos trabajar al final estas audiencias. Vale, esto es al final la interfaz de esta CADAP. No vamos a verla entera porque podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero sí que quiero rápidamente enseñaros un poco al final esas capacidades de ABM. ¿Vale? Entonces, dentro de Programmatic Audience, que es donde vamos a poder trabajar cualquier tipo de audiencia, de retargeting de cualquier tipo, podemos crear directamente audiencias de ABM y a través de un partner específico, nosotros estamos conectados principalmente a los tres que estáis viendo aquí, Tanam, Bradstreet, Bombora y Lead Forensics. Seleccionamos un país en concreto que va a depender
qué plataformas vamos a tener disponibles. Vamos con España, por ejemplo, y vamos a ver qué se puede hacer, por ejemplo, con Bombora. ¿Vale? Hay diferentes maneras de trabajar al final las empresas que nos van a aportar. Podemos subir desde un listado nosotros mismos, crear una plataforma, o podemos crearlo desde cero, utilizando esos datos firmográficos o esos datos que estábamos hablando anteriormente. Y para que veáis un poco al final qué es esto de estos términos que estamos comentando continuamente, al final es, oye, vamos a hablar de firmográfico, podemos estar hablando de desde tamaño de la compañía, facturación de compañía, por supuesto industria, ¿vale? Y vamos a poder poner diferentes parámetros para targetizar audiencias más y menos específicas. Vamos a poder también hablar de user level, ¿vale? Donde vamos a poder segmentar desde la función que cumple dentro de la empresa, ¿vale? Hasta grupos de profesionales o incluso seniority, ¿vale? Donde vamos a ir, por ejemplo, oye, quiero ir a un C-level o quiero ir a managers. Y luego también podemos estar hablando de intencionalidad, que hemos estado hablando en todo momento, por lo que vamos a poder también combinar esos usuarios con la intencionalidad que estén mostrando en diferentes áreas de negocio, ¿vale? Y a través de todo esto podríamos crear una audiencia específica, ¿vale? Que podríamos utilizar después en nuestras campañas de marketing. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por mostrarnos este caso práctico. Estoy seguro que todo el mundo que nos esté escuchando le hará ilusión poder tenerlo. Y ya vamos a terminar este webinar con una pregunta de cierre, porque quiero preguntarte, Rafa, si un líder de marketing pudiera priorizar solo una iniciativa durante 12 meses, ¿cuál recomendarías? Sí, la verdad que muy buena pregunta. Yo, personalmente, y creo que también lo he dejado claro durante la presentación y sobre todo por lo que hemos estado viendo, lo que vemos Álvaro y yo día a día con distintos equipos, lo que yo priorizaría es dejar de trabajar en silos organizativos, ¿no? ¿Por qué dejar de trabajar en silos organizativos? La primera pata es porque cuando tenemos objetivos que son completamente distintos para un equipo de marketing como para un equipo de ventas, vamos a estar realmente yendo dos equipos distintos en direcciones distintas que no van en la misma dirección de la empresa, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, un equipo de marketing focalizado en generar leads. ¿De qué me sirve tener tropecientos leads si le estoy dando una carga de trabajo irrelevante para el equipo de ventas que en una primera llamada no cualifican, ¿no? Entonces, esta parte de poder conectar con esos equipos de marketing, con esos equipos de venta, lo solemos hacer nosotros muy bien ayudando y reportando un poco también con lo que veíamos antes, ¿no? Esa parte de centrarnos en las propias empresas, centrarnos en las propias cuentas, ¿no? En el que nosotros, el equipo de marketing pueda decir, mira, yo me voy a centrar en el objetivo que tiene el equipo de ventas, que es llegar a X empresas, ¿vale? Entonces, perfecto. A X empresas vamos a llegar desde el equipo de marketing. Pero lo que voy a hacer es alimentar también con información de qué actividad están teniendo estas empresas con el equipo de venta. Al final esto va a trabajar de manera muy de la mano porque podemos sacar reportes en el de, oye, empresa X está generando tanta interacción con distintos usuarios. Entonces, esto lo que hace es activar una acción en el equipo de ventas para que, oye, puedan levantar el teléfono, puedan enviar un mail, puedan un poco acabar de aterrizar o acabar de focalizarse más en ese momento de conversión, ¿no? Y huyendo un poco de esa parte de, oye, es que el equipo de marketing ha generado tropecientos mil leads, que luego, oye, el equipo de ventas se tiene que poner a aterrizar y luego resulta que de esos tropecientos mil leads ninguno es válido, ¿no? Al final estamos haciendo perder el tiempo tanto al equipo de marketing como al equipo de ventas, ¿no? Entonces, nada, mi punto clave sería romper con esos silos organizativos y trabajar y remar todos en la misma dirección. Gracias, Rafa. Gracias, Álvaro. Hemos llegado al final. No sé si antes de irnos queréis añadir algo más. Yo creo que también por hacer el resumen final un poco de todo es dejemos de tener en cuenta que en B2B hay que centrarse con unos funnels como hay en otras industrias, que son acciones continuas, que no hay ciclos reales como tal, sino que lo que hay que buscar es estar siempre presente sobre esos
usuarios o esos compradores B2B que potencialmente tenemos que despertarles un interés, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, es verlo como algo que ya no es lineal y que tenemos que tener acciones continuas. Muy bien, pues con esto finalizamos el webinar de hoy. Ha sido un placer contar con vosotros, que nos contéis todo esto tan interesante acerca del marketing B2B y cómo está cambiando en la industria. Gracias a Stick Adapt por organizar este encuentro y gracias a todos los que nos han escuchado y nos escuchan hoy. También recordar que subiremos esto a nuestros canales, por lo que podéis seguir escuchándolo. Y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, ya sabéis que tenéis aquí a Rafa y a Álvaro, que seguro que os lo resuelven sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias.